Vamos a empezar con la organización territorial del Estado. Estaba comentando alguna compañera que se os atraganta este tema. Tranquilidad. Es un tema que tiene su complejidad, ¿vale? Sobre todo en cuanto a la distribución de competencias, pero yo creo que podemos sacarlo, ¿vale? Yo creo que podemos sacarlo y es un tema que tiene su importancia, pero que tampoco tiene un peso enorme en las preguntas, pero es importante, ¿vale? No, esto no es como protección de datos o algún tema, como os decía yo, la ley de la seguridad social, esos temas, no, pero no tenemos que tenerle miedo. Entonces, vamos a estudiar las comunidades autónomas, ¿vale? Cómo es la constitución y distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que en el sistema español tiene su complejidad y es tanta que el Tribunal Constitucional está continuamente, bueno, tampoco continuamente, pero repetidas ocasiones, dictando sentencias sobre conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, algunas más que otras, ¿vale? O sea que normal que no lo tengamos tan clarísimo la distribución de competencias. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer, no vamos a ser miembros del Tribunal Constitucional, ¿vale? No pongáis el listón más alto de lo que debéis tenerlo. Con esto no quiero decir que no estudiéis, con esto no quiero decir que no os exijáis, con esto quiero decir, vamos a ser conscientes de lo que nos estamos preparando, ¿vale? Entonces, no os autoflageléis. Yo, después de todos estos años, más o menos controlo, ¿vale? Pero no me sé perfectamente la distribución de competencias. Perdonad un segundo que se me ha cerrado un momento aquí la ventana. Ya estoy. No me sé perfectamente la distribución de competencias. Perdón, estoy aquí. Entre el Estado y las comunidades autónomas. Y cada día aprendo y cada día refresco y todos los días olvido una cosa y aprendo otra también, es verdad, y por eso tenemos que repasar, ¿vale? Pero un truco para ir, esto antes de empezar en temario, ¿vale? Un truco, ya sabéis que os dije en su día que era interesante no leeros el BOE entero, ¿vale? Sino ver los titulares por ir quedándose, sobre todo con las formas de los actos, y que os vaya viniendo, ¿no? Dice, ostras, pues esto lo estudié y lo veáis, ¿vale? No sé si lo estáis haciendo. Pero otra cuestión interesante es que en cada ley que estudiéis, que leáis, que miréis, os vayáis a los últimos artículos, ¿vale? Donde se establece el título competencial, ¿vale? De la ley, y es decir, establece al amparo de qué artículo de la Constitución, entre 148, 149, etcétera, se dicta esa ley, ¿vale? Establece la competencia del que está dictando la ley para dictarla, valga la redundancia. Pues es una forma más de repasar qué es una competencia estatal, qué es una competencia autonómica, etcétera, ¿vale? Y luego vamos a ver la administración local, ¿vale? ¿Qué entidades la integran? La provincia, el municipio y la isla. Este temita es un poquito largo, ¿vale? Vamos a tener paciencia porque al final se saca, ¿vale? Entonces, organización territorial del Estado español. El modelo de organización territorial del Estado español, regulado en el título 8º de la Constitución española, ¿vale? Está regulado en el título 8º. Seguimos desgranando la Constitución española, lo veis, avanzando en todos los títulos de la Constitución española. Incorpora el reconocimiento de una descentralización política administrativa del poder en 3 niveles distintos. Tenemos el estatal, el autonómico y el local. Y luego cuando hablemos de administración, os lo adelanto, ¿vale? Lo veremos en el siguiente tema. Cuando hablemos de administración, de organización de la administración, hablaremos de 3 tipos de administración distintas. La estatal, la autonómica y la local, ¿vale? Esto de que vamos desgranando la Constitución, os lo digo porque alguna compañera o compañero, no recuerdo, preguntó, creo que compañera, en el foro, que si había que estudiar de la ley, etcétera, y yo le contesté que al mínimo la Constitución, la 39, la 40, alguna ley que os comento, ¿vale? El TREVEP, la ley del gobierno también,
que no solo comenté en su día, en el foro, la ley de gobierno, algunas que os vaya comentando, según voy abriendo los temas, es importante que veáis la ley también. Entonces, la Constitución, entre otras cosas, es que la Constitución no es un tema, son varios temas que tenemos de la oposición. Entonces, es interesante estudiarla directamente porque además nos van a preguntar literal. No solamente estudiéis de la ley, ¿vale? Porque la gente dice, bueno, tienes el BOE y con el BOE apruebas. Bueno, vamos a ver, depende, porque ya hemos visto que hay muchas preguntas que son de entender las cuestiones también y no solo de memorizar. Entonces, no os quedéis solo con la ley, ver primero el tema, escuchar las clases, hacer vuestros test, saber el tema, hacer vuestros esquemas, hacer vuestros test. Luego veis las clases y, luego leéis la ley y luego veis las clases, ¿vale? Entonces, con eso ya tenéis bastante. El modelo basado en el artículo 2, este modelo está basado en el artículo 2 de la Constitución Española, que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Una pregunta tonta, pero a veces me lío. Estatal es AGE, Estado Autonómico, CCAA, y local, provincia. El Estado, la administración del Estado es AGE, Administración General del Estado, ¿vale? La administración, ¿vale? Autonómica o las comunidades autónomas son las CCAA, comunidades autónomas con el nombre que tenga. Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma, el que sea, ¿vale? De Madrid, etcétera. Y la local, en la local ya veremos todos los entes locales que existen, pero no solo las provincias, ¿vale? No solamente son las provincias y el órgano administrativo de las provincias. Tenemos también los ayuntamientos, ¿vale? Y otros entes que veremos, ¿vale? En la local vemos varias, exacto. Entidades locales, mancomunidades, comarcas, etcétera. Muy bien, ¿vale? Entonces, un Estado español es un solo Estado que alberga en su seno una única nación, indivisible y común a todos los españoles. Esto elimina una posible concepción federal del Estado, ¿vale? Nosotros somos un único Estado que está organizado, ¿vale? En distintos niveles, ¿vale? De gobierno y de administración, pero es un único Estado. Admite la autonomía de las regiones y territorios que integran la nación y a pesar de este carácter unitario, ¿vale? De Estado, se reconoce a los territorios que le integran y que presenten determinados rangos lingüísticos, históricos, económicos o culturales comunes, la posibilidad de autogobernarse con limitaciones, ¿vale? Pero autogobernarse mediante el establecimiento de su propio sistema de organización política y administrativa, lo que os decía antes, ¿vale? Todas estas divisiones son políticas, por un lado, y administrativas también, ¿vale? La Administración General del Estado, ¿cuál es su organización política? ¿Cuál es? Ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál es la organización política de la Administración General del Estado? Consejo de Ministros, gobierno, ¿verdad? Luego tenemos la organización administrativa que veremos en el tema de siguiente, ¿vale? En el tema que veamos cuando terminemos de ver la administración territorial. El Estado, el artículo 137 de la Constitución dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas que se constituyan y todas estas entidades gozan de autonomía, perdonar que lo diga de esta manera, pero es lo más importante que podemos destacar de esta organización territorial, autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, ¿vale? Y iremos desgranando este principio de autonomía. Autonomía, ¿qué es esto de autonomía? Pues la autonomía es un concepto que facilita el equilibrio necesario entre unidad y diversidad, ¿vale? Somos un único Estado, pero en el que se le reconoce una cierta autonomía a cada uno de estos entes
es la expresión de la descentralización política y administrativa que preside la organización del Estado, un único Estado que sea descentralizado política y administrativamente, pero que no es un Estado federado, que es muy distinto, que significa que el poder político se encuentra repartido entre el Estado y los entes públicos territoriales, las comunidades autónomas, que tienen reconocido el derecho de acceder a la gestión de sus respectivos intereses dentro de un marco orientativo a través de políticas propias que pueden ser distintas a las otras instancias, ¿vale? La autonomía de las comunidades autónomas es un derecho que implica la capacidad de dirección política, es decir, el autogobierno, la potestad legislativa propia, autonomía legislativa, la organización administrativa propia, ¿vale? Su propia administración. Por eso os decía que cuando veamos la administración, veremos tres tipos de administraciones, que es la Administración General del Estado, AGE, la administración de cada una de las comunidades autónomas, porque tienen su propia administración, y las administraciones de cada uno de estos entidades locales, que estudiaremos. Y la autonomía financiera siempre en coordinación con la Hacienda Estatal y solidaridad, por supuesto, principio constitucional respecto a las demás comunidades autónomas. Y por eso vemos que cuando se están haciendo los presupuestos del Estado, empiezan las negociaciones con cada una de las comunidades autónomas por las cuotas, repartos, etcétera, en función de este principio de solidaridad y la autonomía financiera. ¿Me seguís? Vale. Vamos a ver las comunidades autónomas. Vamos a estudiar la Constitución, la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Cómo se constituyen las comunidades autónomas? Esto es una parte importante, ¿vale? Que se suele preguntar, que no deja de ser un pequeño esquema de quedaros con algunos datos, ¿vale? Que yo siempre digo que esto ya es un estudio histórico, ¿vale? Porque pocas veces, ¿vale? Veremos la aplicación ya ahora o en un futuro, bueno, todo puede cambiar, ¿vale? Todo puede pasar, pero es raro, ¿no? La aplicación de estos preceptos o estos artículos de la Constitución española que se hicieron para un momento específico, ¿no? Que era el paso desde la dictadura, ¿no? A la democracia, ¿verdad? Otra vez he cerrado la puerta. Hoy hay viento. ¿Se ve luz? ¿Me veis? ¿Me veis? Bien. Es que se baja un montón la luz. Vale. Entonces, el acceso a la autonomía se configura en la Constitución española del 78 como un derecho voluntario reconocido a priori a todos los territorios del Estado sin distinción. ¿Vale? Voluntario, no obligado para nadie. Para poder adquirir la categoría de comunidad autónoma era necesario demostrar o confirmar la existencia de ciertos vínculos culturales, históricos o económicos entre los habitantes de esa región o territorio, porque tampoco tiene sentido que aquí hubiera 50.000 millones de comunidades autónomas. ¿Y usted quién es? Bueno, yo vivo en la calle tal, número no sé qué, y yo me quiero constituir en comunidad autónoma. ¿Y por qué? Bueno, porque sí, porque yo vivo en la República Independiente de mi casa. No, oiga, usted no tiene una entidad cultural, histórica o económica entre habitantes, ¿vale? Los de su casa sí, pero no tendría sentido, ¿vale? Podrían constituirse en comunidades autónomas según el artículo 143 de la Constitución española, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, ¿vale? Entonces ya no es la República Independiente de tu casa, no es la dirección de tu casa, ¿vale? Estamos hablando de provincias limítrofes, ¿vale? Los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. Entonces, aquí vemos que se podían constituir, no era obligatorio, podían, ¿vale? Es potestativo constituirse comunidades autónomas o bien varias provincias que sean limítrofes, ¿vale? No una en cada esquina de España, ¿vale? Provincias limítrofes, pueden ser agrupación de provincias limítrofes o territorios insulares, que tenemos aquí varios ejemplos, o sea, los ejemplos de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Baleares, ¿vale? Y provincias
única provincia con una entidad regional histórica. Ejemplo. Bueno, y la número 1, me vais a matar, Madrid, ¿vale? Madrid como, bueno, como la capital, ¿vale? Del Estado español, ¿vale? Entonces, las Cortes Generales, ¿vale? Esa era la parte potestativa. Luego, las Cortes Generales, por motivo de interés nacional y mediante ley orgánica, ¿vale? Se supone que el acceso a la autonomía es potestativo. Oye, los que quieran lo solicitan, ya veremos la vía. Pero luego hay un inciso de, oye, y las Cortes Generales, por motivos de interés nacional y mediante ley orgánica, podrán hacer variaciones o modificaciones a ese mapa generado autonómica autorizando la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supera el de la provincia y no reúna las condiciones de 143.1, ¿vale? Ejemplo. Autorizando o acordando un estatuto de autonomía para territorios que no estuviesen integrados en la organización provincial o sustituyendo la iniciativa de las corporaciones locales. A ver, esto quiere decir, las Cortes Generales tienen algo que decir en todo esto, ¿vale? Y es estas cuestiones, ¿vale? Cuando no superan el de la provincia, ¿vale? Madrid, ejemplo, ¿vale? Cuando hubieran territorios que no estuvieran integrados dentro de una provincia, es decir, oiga, más pequeños que una provincia, pero es que no hay manera, tienen tanta entidad regional histórica común y la provincia entera no quiere acceder, bueno, pues también lo puede hacer las Cortes Generales por ley orgánica o sustituyendo iniciativa a las corporaciones locales, que veremos cuál es esta iniciativa que hay. ¿Me estáis viendo? Entonces, en el caso de Ceuta y Melilla, según la disposición transitoria quinta de la Constitución española, o sea, esto tuvo razón de ser en su momento, se aplicó, ¿no? ¿Vale? Y ya está, es transitoria, podrán acceder a la autonomía si hay acuerdo de la mayoría absoluta de sus respectivos ayuntamientos y la autorización de las Cortes Generales por ley orgánica, ¿vale? Por eso dije que era una disposición transitoria que se podía usar o no, pero tuvo su momento y se creó específicamente para el caso de Ceuta y Melilla y finalmente no accedieron por esta vía, ¿vale? Es decir, que ni Ceuta ni Melilla son comunidades autónomas, aunque tengan estatuto, pero dicho estatuto no se funda en esta disposición, ya que la iniciativa no parte de sus propios ayuntamientos, sino se trató de una iniciativa legislativa del gobierno, estando más cerca de lo dispuesto en 144b. ¿Vale? No, ¿vale? No son comunidades autónomas, son ciudades, ¿vale? Autónomas y está ahí en medio, no tienen consideración ni de comunidad autónoma ni de una entidad local tampoco, ¿vale? Siempre se habla de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, ¿vale? Tienen circunstancias excepcionales distintas aplicables al caso de ellos. En el caso de Navarra, exigir el reconocimiento explícito de sus fueros, derechos forales a central y su actualización, para lo cual se acogió a la disposición adicional primera de la Constitución española, que declaraba el respeto de la Constitución por las normas forales de todos los territorios del Estado. Vale, estos fueron unos accesos un poquito diferentes, pero los entenderemos ahora un poquito mejor cuando estudiemos los accesos que establece, los distintos accesos que establece la Constitución para potestativamente, en teoría, constituirse comunidad autónoma. Tenemos el acceso general o llamado lento, que es el 143.2 y la disposición transitoria primera. Tenemos el artículo 151.1, que es el acceso especial o rápido por el que se accede o al que se puede acceder al tope competencial desde un primer momento. Ya veremos qué comunidad autónoma accedió por esa vía y vías excepcionales de acceso, disposición adicional primera, transitoria segunda, transitoria cuarta, transitoria quinta. ¿Veis qué cantidad de disposiciones transitorias hay en este asunto? ¿Por qué? Porque es lo que yo os digo, es una regulación que está allí
pero que tuvo sentido en su momento y ahora, bueno, yo le veo un valor casi histórico, ¿vale? Bueno, aunque lo hay legal, pero digo que ya la aplicación, pues, ¿me seguís? Y luego tenemos estos supuestos especiales de intervención de las Cortes, en las que son las Cortes las que intervienen por ley orgánica, como lo vimos, que es el 144. Aquí lo tenéis todo resumido para que podáis directamente ir fácilmente a la Constitución y repasarla si la queréis directamente el articulado. Venga, vía de acceso general o lenta, ¿vale? Las cosas del Palacio van despacio, entonces siempre la general, la ordinaria suele ser más lenta. Está regulado el artículo 143. ¿Y quién puede acceder? Pues provincias limítrofes con características históricas y económicas comunes, los territorios insulares o las provincias con entidad regional histórica. Requisitos para acceder, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser la iniciativa del proceso? Pues a todas las diputaciones interesadas o el órgano interinsular correspondiente, diputación, órgano administrativo de la que provincia, ¿vale? Entonces, a todas y cada una de las diputaciones o del órgano interinsular correspondiente, ¿vale? Vamos a llamar cabildos o depende, ¿vale? Lo que hubiera. Las 2/3 partes de los municipios, o sea, además de todas las diputaciones, le añadimos las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral para cada provincia o isla, ¿vale? De las que quieren constituirse en autonomía. Y estos requisitos tienen que ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por algunas de las corporaciones locales interesadas. Adoptamos el acuerdo y decimos, nos queremos constituir en autonomía. Vale, pues todas las diputaciones interesadas tienen que avalar esa iniciativa y además las 2/3 partes de los municipios que la contienen y que representen al menos la mitad del censo electoral. Y esto dentro de los 6 meses siguientes. Tiene un plazo de 6 meses para cumplirlo desde el primer acuerdo. Si la iniciativa no prospera, no se puede volver a reiterar dicha iniciativa sino pasados los 5 años. ¿Lo veis? O sea, miren si no fue complejo, ¿vale? O sea, os ponéis de acuerdo o hasta 5 años no podéis volver a solicitar la autonomía. ¿Qué competencias pueden asumir? Las que van por la vía general o lenta. Las competencias del artículo 148.1e y fijaros que digo, o que se dice que competencias que pueden asumir, no que tienen que asumir. Pueden asumir las que quieran del 148.1 de la Constitución española, ¿vale? Las que quieran y que así estipulen sus estatutos. Y luego, transcurridos 5 años, por eso le llamamos vía lenta, mediante la reforma de estos estatutos pueden entonces ampliar alguna de las, o a todas, las que quieran, de las competencias del 149 que no sean exclusivas del Estado, ¿vale? Porque normalmente, ya veremos cómo es la distribución de competencias, pero solemos pensar, decimos, bueno, competencias estatales, 149, competencias autonómicas, 148. No, ¿vale? En el 149 están las competencias que si no asumen las comunidades autónomas corresponden al Estado, ¿vale? Y dentro de ellas están unas que son en exclusiva competencias estatales, como por ejemplo, una que ya estudiamos ya, ¿cuál es? Competencia exclusiva estatal. La estudiamos. Bueno, y una que hemos estudiado, Poder Judicial, muy bien, ¿vale? Otras competencias que pueden ser concurrentes, es decir, que pueden tener el Estado y las comunidades autónomas a la vez. Una igual la parte legislativa y otra la parte de ejecución, etcétera. Lo veremos, ¿vale? Y eso es lo que lo hace complejo, ¿vale? Y lo que sí que diferencia es que del 148 pueden acceder los que acceden por la vía lenta en un primer momento, las que quieran del 148, que se estipulen en sus estatutos de autonomía, y tienen que esperar 5 años para poder acceder a algunas de las que se pueden, ¿vale? No de las que sean exclusivas del Estado,
del 149, reformando sus estatutos de autonomía. ¿Me seguís? Vale. Y la disposición transitoria primera establece una variante a esta vía general que dice que los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, que ya lo tuvieran, el acuerdo del órgano preautonómico puede asumir la iniciativa de las diputaciones por mayoría absoluta de sus miembros. ¿Os acordáis que necesitaban que la iniciativa por la vía lenta partiera de todas las diputaciones? Pues quiere decir la disposición transitoria primera que aquellos territorios que ya tuvieran un régimen provisional de autonomía, estos órganos preautonómicos podrían sustituir la iniciativa de todas las provincias por mayoría absoluta de sus miembros, ¿vale? Competencias igual, 148 primero y pasados 5 años, las plenas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estáis allí? No os veo. No os veo la cara. No sé si me está... Vale. Recordad que vosotros me veis a mí, tenéis que estar cansados de verme, pero yo a vosotros no. Entonces, lo digo porque os pregunto, ¿tenéis alguna duda de esto? Perfecto. Entonces, lo dejamos aquí, si os parece bien, porque no quiero dejar la vía de acceso rápida a mitad, porque aquí tenemos que hablar de varias cuestiones y la semana que viene ya continuamos con este tema, terminaremos de ver la autonomía, ¿vale? Las comunidades autónomas y posiblemente ya para la otra veremos la local. ¿Alguna cuestión que comentar? Nada. Bueno, pues gracias por haber estado hasta aquí. Nos queda ya poquito, ¿vale? Poquito. Algunas semanitas viendo la parte constitucional para ya empezar con el procedimiento administrativo, que siempre hay muchas ganas porque es bastante divertido, ¿vale? Y lo vais a pasar bien. Queda menos de constitución, que también tiene su parte bonita y que además es un bloque muy importante. Bueno, pues nada, me despido, que tengáis buena tarde y nos vemos, alguien está escribiendo, nos vemos la semana que viene. Buenas tardes, hasta luego.